Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis las cosas? En algunos sitios a punto de cenar y a punto de empezar la noche y en otros madrugando, como debe ser. Hoy tenemos con nosotros a Ana Montes de Oca, presidenta de la Federación de Nutricionistas de Ecuador, de las Asociaciones Nutricionistas de Ecuador y directora mundial de Conuvide. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctora? Hola Santiago, un gusto estar acá nuevamente. Hoy hablamos con ella de cómo influye la nutrición en el aparato digestivo. Vamos a hablar de enemas, de cómo hacerlos, de prebióticos, de probióticos. Doctora, dicen que somos lo que comemos y que si comemos diferentes productos creamos químicas diferentes, que influyen obviamente en el organismo de manera también distinta. ¿Es así? ¿Me Es, equivoco? es así, es correcto, Santiago, porque debemos cuidar nuestra microbiota intestinal. Tiene una importancia muy vinculada en la salud humana y es cada vez más evidente. Esto contribuye a tener buenas defensas, es decir, que nuestro sistema inmunológico del organismo tenga todos los mecanismos de defensa, pero también juega un papel muy importante en la barrera intestinal. Por lo tanto, podemos decir que las bacterias presentes en la microbiota intestinal nos ayudan, primerito, a regular la respuesta inmunitaria del organismo, a favorecer la producción de las vitaminas, a regular el metabolismo lipídico, a regular la inflamación intestinal gracias a la producción de los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, lo mejor es nutrir nuestra microbiota intestinal. Entonces, como objetivo, podríamos decir que consumir semanalmente por lo menos 30 alimentos de origen vegetal, de diversidad, incluyendo frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas, naturalmente están ricos en fibra y estamos protegiendo a nuestra microbiota intestinal porque estos alimentos están compuestos de fibras prebióticas. Entonces, para mantener una microbiota intestinal equilibrada o eubiosis, que se le conoce también, debemos actuar con bastante habilidad, digamos así, porque debemos lograr que nuestra microbiota eh, sea impermeable en el intestino, es decir, que las membranas del tracto intestinal permitan el tránsito de las diferentes macromoléculas. Entonces, de esta manera aprovechamos las vitaminas y minerales en el organismo humano. Ahora bien, ¿dónde está, ¿dónde están los probióticos y los prebióticos? Bueno, algo ya les dije, los prebióticos están en los vegetales, pero los probióticos tienen un lugar muy específico dentro de la cadena alimentaria en la que se encuentran. Principalmente los probióticos encontramos en los alimentos fermentos. Eh, Dentro de ellos, el principal probiótico que podemos encontrar es el kefir. El kefir también se le conoce en algunos países, es una bebida láctea constituida por fermentos. Algunos le conocen como el yogur natural. Cuando nosotros consumimos ese producto, tiene gran cantidad de bacterias y nos va alimentando a nuestra microbiota intestinal, es decir, para que mantenga un equilibrio. Otro de los alimentos muy importantes es el jocoque, que también es una leche fermentada. Otro de los alimentos muy reconocidos en Asia y en Japón es el chucrut. El chucrut está hecho a base de repollo o de col, en el que se le deja, luego de picar el repollo, se le deja en reposo, en maceración, con una cantidad suficiente de agua y la cantidad suficiente de sal por unas 3 o 4 semanas. Luego tú tomas esa bebida y estás dándole muchos probióticos a nuestros intestinos. También tenemos otro producto que lo manejan en Japón que se conoce como el kimchi, muy parecido al anterior, al chucrut. El kimchi también está hecho a base de repollos de col, pero en esta preparación le ponen chile fermentado, pero también le ponen ajo, jengibre, sal y salsa de pescado. Entonces, miren, para nosotros tener
una protección de nuestra microbiota intestinal. No necesariamente tiene que ser suplementos a través de tabletas o a través de polvo. Nosotros podemos estar protegiendo nuestros intestinos y nuestro cuerpo a través de la alimentación. Tenemos la opción de tomar crudos también, alimentos crudos. Son importantes, es decir, me refiero sobre todo a los vegetales, es decir, qué cantidad deberíamos tomar cada día o cada semana y si es importante hacerlo, quiero decir. Bueno, de forma general se podría decir de que todo ser humano tiene que consumir lo suficiente fibra, entre 300 a 500 gramos al día. ¿Con qué cantidad yo suplo esta necesidad nutrimental? Cumplo consumiendo por lo menos de 3 a 5 frutas diarias. De preferencia, estas frutas tienen que ser las que se pueda consumir con cáscara. Por ejemplo, tenemos la uva, la fresa, tenemos el durazno, que lo puede consumir con todo cáscara y tiene más cantidad de fibra. No obstante, es importante también que se pueda consumir otro tipo de frutas, pero la relación es de que podamos consumir una taza, por ejemplo, una taza de sandía, una taza de papaya, de 3 a 5 porciones de fruta al día. Más o menos equivale a 100 gramos cada porción. Y debemos consumir 2 platos de ensalada si es que es ensalada cruda. Si es que es ensalada de vegetales cocidos, puede ser un plato. Esa es la relación, pero como bien se manifiesta, los alimentos ricos en fibra están en los alimentos crudos de preferencia. Ahora, hablamos mucho de la contaminación de los alimentos. En este sentido, lo que debemos impulsar es la producción de alimentos orgánicos, porque si bien es cierto, ahora hablamos de alimentos naturales, pero muchos de ellos están ya modificadas genéticamente y también están fumigados con matamalezas, con fertilizantes y con químicos que pueden a la larga ocasionar una disbiosis en nuestra microbiota intestinal. ¿Qué significa eso? Que hemos perdido el equilibrio. Y bueno, hay evidencias muy importantes y que se debe dar a conocer en este momento de que existe una relación entre el intestino y el cerebro. El intestino y el cerebro están estrechamente conectados. ¿A través de qué? Del sistema nervioso central. Está en interacción siempre con el tubo digestivo. Una conexión increíble y que tiene lugar a través de las vías nerviosas, tanto las vías nerviosas parasimpáticas y simpáticas. Entonces, en ese sentido, mire, casi no se relacionaba de que el cerebro tenía conexión con el intestino. Pero a lo largo de las evidencias científicas se ha encontrado que la microbiota intestinal, cuando está afectada, cuando hay un desequilibrio, cuando hay una disbiosis, entonces a través de la conexión nerviosa con el cerebro empieza a verse otro tipo de afecciones y de enfermedades. Es así que no solamente es a través de las infecciones gastrointestinales recurrentes, sino también las infecciones de las vías respiratorias, las alergias, el asma, la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, las enfermedades autoinmunes, todo lo que tiene que ver con enfermedades inflamatorias, principalmente intestinales, e incluso se ha encontrado problemas de infecciones de vías urinarias, problemas de infecciones en la mujer, como es la vulvovaginitis, la mastitis propiamente de la mujer, pero también otras enfermedades como la de dermatitis y enfermedades inmunitarias. Entonces, mira, cuando el intestino está bien, nosotros estamos con buena salud. Cuando el intestino está bien y la conexión nerviosa con nuestro cerebro hace que nosotros también estemos bien, con salud y con vida, ¿no?
¿Cómo sabemos que tenemos problemas, por ejemplo, con el cerebro? ¿Cómo sabemos que está mal la conexión? ¿Cómo sabemos cuando empezamos con ciertos signos y síntomas? Como por ejemplo, cuando empezamos con estreñimiento principalmente, o cuando tenemos diarrea, o cuando empezamos a ver deficiencias a través de los marcadores en sangre. Por ejemplo, yo puedo empezar a ver que está con baja hemoglobina, bajo hematocrito, alzada la ferritina, la glucosa elevada. Entonces yo ya puedo darme cuenta de que estoy teniendo un problema con la microbiota intestinal. En su mayoría siempre aparece la sintomatología. Aparece incluso un regurgido dentro de los intestinos, un sonido muy especial, o también puede aparecer molestias a través de los intestinos cuando se inflama, se hincha o puede haber incluso dolor. Entonces, eso ya es una pauta para saber que la microbiota intestinal está mal y de que al tener esta conexión con el cerebro y a través del sistema nervioso central a todo el cuerpo, puedo tener otras afecciones. Los gases me imagino que también, ¿no? Influirán en esa evolución del aparato digestivo, ¿no? Evolución negativa, quiero decir. Por supuesto que sí, por supuesto. Ahora, también hay algo muy importante. Estas deficiencias empiezan a aparecer cuando nuestro intestino es, es permeable y cuando nuestro intestino ya no permite la permeabilidad normal. Entonces, cuando hay permeabilidad, los nutrientes pasan. Cuando es impermeable, hay un bloqueo y empieza a haber las deficiencias. Ujú. Hablemos de enemas. ¿Cuándo se deben aplicar y para qué son buenos? A ver, ¿Y qué tipo de enemas podemos hacernos? y qué muy buena pregunta, Santiago, porque sí es bueno la limpieza intestinal, pero con mucha frecuencia corro el riesgo de bajar la microbiota intestinal. Por lo tanto, es importante proteger esta microbiota. ¿Y cómo la voy a proteger? Primerito, desde el nacimiento hay personas que ya nacen con esta protección. Desde el embarazo ya tienen una protección intestinal eh, cuando la madre ha dado a luz de una forma natural o de una forma normal, ese niño tiene protección de la microbiota, ¿sí? Entonces, el tipo de nacimiento que tuviste, si fue un parto por cesárea, disminuye la microbiota. Cuando tenemos una alimentación rica en fibra, cuando tenemos una alimentación con prebióticos y con probióticos, significa que la microbiota intestinal está equilibrada y tengo una buena eubiosis. Cuando hemos tenido una alimentación natural, desde el nacimiento se llama la lactancia materna exclusiva. Con la lactancia materna exclusiva, nosotros también estamos protegiendo la microbiota intestinal. Es así que los bebés se enferman menos, los que han nacido por el canal vaginal y los que se han alimentado a través de la lactancia materna exclusiva y posteriormente han continuado con alimentación complementaria, pero a base de frutos y vegetales. Ujú. Seguidamente de esto, disminuye la microbiota intestinal cuando hay mucha higiene. Y ahora voy al tema de los enemas. Cuando yo me hago los enemas muy frecuentes, afecto a la microbiota y puedo ocasionar una disbiosis, un desequilibrio. Por lo tanto, los enemas sí debe hacerse las personas quizá una vez al mes o quizá cada 3 o 6 meses, dependiendo de cómo esté el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Entonces, la higiene en demasiado también baja de que nuestros anticuerpos se reduzcan y se reduzca la microbiota intestinal. Y por supuesto, el estilo de vida, porque el estrés también hace que se baje la microbiota. Y en ese sentido, pues hay que mantener la salud mental de alguna manera porque esto incide en la salud.
Sí, hay alimentos de los que se dice que mejor no huir de ellos, ¿no? La leche, las harinas, los azúcares, la carne roja, no sé cuál es su opinión. Por supuesto que sí. Hay alimentos que matan la microbiota intestinal. ¿Cuáles son estos alimentos? Principalmente todos los alimentos industrializados, los que contienen preservantes, conservantes y aditivos. También tenemos los alimentos que matan nuestra microbiota intestinal, son los azúcares, las grasas saturadas, el tabaco, el café, el alcohol y sobre todo también el estrés. El estrés baja y mata la microbiota intestinal. Para hacer los enemas, perdóneme que vuelva ahí atrás, ¿es mejor el agua de mar que el agua dulce o no? Para ¿O los valdrían enemas. las dos? Para los enemas tenemos distintos elementos que se puede utilizar. Entre ellos se utiliza el café, el jabón, pero también se puede utilizar sustancias orgánicas como eh, bien lo manifiesta el agua de mar. Pero el agua de mar se puede utilizar preferiblemente que sea isotónico, porque el isotónico tiene un pH similar al de nuestro plasma sanguíneo. Y en ese sentido, pues, el agua de mar mezclado entre agua dulce y agua de mar. Muchos piensan que al decir agua dulce es agua azucarada. No, es el agua que nosotros la bebemos normalmente más el agua de mar. 3 partes de agua dulce y 1 parte de agua de mar. Entonces, de esa manera hacemos la mezcla isotónica para poder hacer los enemas. Cuando alguien tiene problemas, de pronto descubre que tiene un cáncer, descubre que tiene una enfermedad grave, ¿hay que inmediatamente ponerse en manos de un nutricionista o tiene que ser el experto, digamos, en la enfermedad el que dictamine qué tipo de alimentación tiene que llevar esa persona? Una persona que tiene cáncer necesita varios especialistas. Dentro de ellos está el profesional nutricionista porque tiene que tener una alimentación adecuada de acuerdo a su condición. Incluso dependiendo de la gravedad y de la estadía en la que se encuentra la enfermedad, porque en muchos de los casos ya no es únicamente con alimentación enteral, ya se necesita apoyarse con una alimentación parenteral, pero también apoyarse con complementos y suplementos. En cualquier caso, lo que es un incordio muchas veces lo de alimentarse, ¿no? Porque estás bien, estás sano, aparentemente estás sano, todo te va normal y que tengas que estar cumpliendo ahí a rajatabla eh, con las previsiones de la nutricionista o el nutricionista de turno, pues es difícil, ¿eh? Es complicado. Claro, básicamente lo que se pide es el disminuir el consumo de alimentos que vayan a inflamar y hacer que la enfermedad se explore más. Entonces, en ese sentido, justamente tú dijiste, Santiago, las carnes rojas, en algunos casos los lácteos, pero recuerda que algunos lácteos fermentados tienen probióticos y que protegen a nuestro organismo. No es eliminar totalmente todos los lácteos, sí eliminar los azúcares, sí eliminar las carnes rojas, sí eliminar las grasas saturadas y aumentar todo lo que son vegetales principalmente que tengan mayor alcalinidad, vegetales que vayan a desinflamar el cuerpo y vegetales que tengan cantidad suficiente de fibra. Una última pregunta, los niños, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los tenemos que someter, digamos, a una estricta nutrición? ¿Hay más flexibilidad? ¿Qué tiene que hacer una madre que tiene su hijo ahí y está preocupada por mantener su salud? Qué importante pregunta que me hace sobre los niños. ¿Quién toma la decisión para darles los alimentos? Pregunta. Ujú. ¿Qué alimentos son mejores? Preferiblemente los naturales, los alimentos que no tienen preservantes, conservantes, aditivos y preferentemente los alimentos de origen orgánico.
¿Quién les da golosinas, como se dice en mi país, a los niños? Los adultos. ¿Quién hace las compras en casa? Los adultos. ¿Quién tiene que dar el ejemplo de una alimentación equilibrada, balanceada y saludable? Los adultos. Porque el niño cuando nace, nace y no te dice, yo quiero que me des chocolates o que me des gaseosa o que me des pan o que me des una hamburguesa. Entonces, quien toma la decisión sobre la alimentación de los niños son los padres. Los niños cuando ya tienen una edad, digamos, en la que ya pueden hacer sus propias compras o tomar sus propias decisiones, ya está formado sus hábitos alimentarios. Hasta los 3 años de edad está formado los hábitos alimentarios. El mejor momento de hacer probar todos los alimentos es iniciamos con ciertos alimentos a partir de los 6 meses con alimentación complementaria, pero a partir del año de edad el niño o niña puede consumir absolutamente ya todos los alimentos, por lo tanto, se puede inducir en la alimentación diaria. En este sentido, tenemos una gran responsabilidad los adultos de que el niño se nutra y se alimente bien. Recordarles que no es el hecho únicamente de cumplir con los tiempos de comida o cumplir con una alimentación porque tengo hambre. No, la regla en el ámbito de la alimentación y la nutrición es de que demos al ser humano nutrientes, demos a nuestro cuerpo nutrición equilibrada. A veces consumimos lo que encontramos en la calle. Recordarles que nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros sistemas, todos los sistemas inmunológicos, el sistema óseo, muscular, todos nuestros tejidos, todas nuestras células necesitan de nutrientes específicos y entre ellos tenemos las proteínas como macronutrientes, las grasas saludables y los carbohidratos, pero no únicamente carbohidratos refinados, sino carbohidratos en su forma integral. Pero también es importante que consumamos todos los días vitaminas y minerales. El consumo de las vitaminas y minerales está en los vegetales, está en los frutos. Cuando nosotros tenemos una alimentación equilibrada, quizá no necesitamos de suplementos o de complementos alimenticios. Cuando hemos tenido una ingesta diaria de requerimiento suficiente. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Ocurre de que caminamos y comemos lo que encontramos. No le estamos dando la cantidad suficiente de nutrientes a nuestro cuerpo y por eso aparecen las enfermedades. Bueno, y esta vez sí, la última pregunta que tiene usted mucho trabajo. Em, los huesos, sobre todo los huesos, creo que las mujeres tienen más problemas de osteoporosis, de problemas de huesos. ¿Cómo se pueden alimentar? ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, para nosotros fortalecer el sistema óseo necesitamos de algunos nutrientes. Entre ellos está primerito las proteínas. Tenemos que darle suficiente cantidad de calcio, pero también tenemos que darle suficiente cantidad de magnesio, de zinc, de potasio a nuestro cuerpo todos los días. Recordarles de que la fuente de calcio no es únicamente los lácteos. Nosotros tenemos calcio dentro de los alimentos en muchos de ellos, como son los cereales integrales, como son las leguminosas secas. Entonces, se ha dado una imagen de que para tener huesos fuertes siempre toma leche. No necesariamente tiene que ser incluso leche de vaca. Podemos nosotros obtener calidad y gran cantidad de calcio a través de otro tipo de leches, por ejemplo, la leche de soya, la leche de quinoa, la leche de amaranto, la leche de otros cereales en las que nosotros tenemos cantidad suficiente de calcio. Pero también tenemos calcio en algunos vegetales, Santiago. Por ejemplo, en los repollos, en el brócoli, en la coliflor, también tenemos cantidad de calcio. Por lo tanto, si bien es cierto, la afectación de la osteoporosis más se da en la mujer. ¿Por qué? Porque hemos tenido un desgaste en los embarazos cuando se tienen los hijos.
o cuando ha habido una malnutrición a lo largo del tiempo. No hemos consumido alimentos con suficiente cantidad de estos elementos que acabé de enunciar para que se fortalezca el sistema óseo. Ahora, si ya estoy con osteoporosis, ahora yo necesito también fortalecer incluso con la vitamina D. Los huesos se fortalecen. El calcio se junta con la vitamina D y se absorbe mejor para fortalecer el sistema óseo. Pues baños de vitamina D por un tubo, ahora que viene el buen tiempo aquí en España al menos, y allá donde venga, donde tengamos sol, pues a recrearse en él. Gracias, doctora. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias por su atención, por sus enseñanzas. Y la próxima no sé de qué hablaremos, pero hablaremos de algo interesante siempre. Sí, no olviden que la actividad física es muy importante, consumir la cantidad de agua suficiente para no afectar a otros órganos de nuestro cuerpo, tomar sol todos los días, alimentarse adecuadamente con un equilibrio, no solamente de ciertos alimentos y tener una buena salud mental sobre todo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Santiago. Un gusto.